La riqueza y sabiduría de Salomón. Salomón no solo fue bendecido con sabiduría, sino también con riquezas que superaban cualquier medida. Sin embargo, nunca permitió que las bendiciones materiales lo alejaran de su relación con Dios. Esta es una lección fundamental para nosotros hoy. La prosperidad y el éxito son regalos de Dios, pero deben gestionarse con humildad y gratitud. Salomón nos muestra que, cuando ponemos a Dios en primer lugar, las bendiciones espirituales y materiales nos siguen de manera natural. Su vida nos enseña que no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo usamos lo que Dios nos da para su gloria. La riqueza de Salomón le permitió construir un reino próspero y un templo grandioso, pero lo más importante es que usó sus recursos para edificar algo que glorificara a Dios. De manera similar, nuestras habilidades y talentos deben utilizarse no solo para nuestro beneficio, sino para edificar y bendecir a los demás. Al igual que Salomón, debemos reconocer que nuestras bendiciones son una oportunidad para servir a Dios y a nuestro prójimo, fortaleciendo nuestras relaciones con la familia, amigos y nuestra comunidad de fe. No obstante, incluso Salomón, con toda su sabiduría, enfrentó tentaciones y desafíos por causa de su riqueza. La historia de su vida nos muestra que las riquezas materiales, sin una base sólida en la fe, pueden llevar al alejamiento de Dios. Es vital mantenernos firmes en la oración y confiar en que Jesús nos dará la sabiduría para manejar nuestras bendiciones de manera que honren su nombre. La construcción del Templo de Jerusalén. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que no solo requirió recursos materiales, sino también una profunda fe en Dios. Este templo se convirtió en el centro de la adoración y un lugar donde el pueblo podía reunirse para orar y buscar la liberación divina. El esfuerzo y dedicación de Salomón para completar esta obra muestran su compromiso con Dios y su deseo de honrarlo a través de su reinado. Este templo simbolizaba la presencia de Dios en el reino de Israel y la importancia de la oración en la vida diaria del pueblo. Así como Salomón construyó un templo físico, nosotros estamos llamados a construir templos espirituales en nuestros corazones. Cada acción de fe, cada oración y cada paso que damos hacia una relación más profunda con Cristo contribuye a la construcción de ese templo interior. Salomón sabía que su reinado solo prosperaría si Dios era el centro de todo, y lo mismo aplica para nosotros hoy. Si Jesús es el fundamento de nuestras vidas, todo lo demás se alineará con su voluntad y propósito. El Templo de Jerusalén fue un símbolo de unidad para el pueblo de Israel, un lugar donde podían reunirse para adorar y renovar su fe en el Papá del cielo. Hoy, aunque no construimos templos físicos como Salomón, cada oración que elevamos, cada acto de servicio y amor, contribuye a la construcción de un espacio espiritual en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Este legado de Salomón sigue vivo, enseñándonos la importancia de dedicar nuestras vidas a Dios y de hacer de nuestras acciones una expresión de nuestra fe. La reina de Saba, un encuentro de sabiduría. La visita de la reina de Saba a Salomón es una de las historias más impactantes de la Biblia. Ella había oído hablar de la sabiduría y las riquezas de Salomón y viajó desde tierras lejanas para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Al llegar, quedó impresionada no solo por las respuestas de Salomón, sino por la organización de su reino, su riqueza y su devoción a Dios. Esto demuestra que la sabiduría que viene de Dios no solo afecta nuestras vidas, sino que también atrae a otros que buscan respuestas y orientación. La reina de Saba reconoció en Salomón una sabiduría que solo podía provenir del Papá del cielo. Salomón no solo impresionó a la reina de Saba con su riqueza material, sino que también mostró la fuente de su verdadero poder, su relación con Dios. A través de su sabiduría, Salomón no solo gobernaba su reino, sino que guiaba a su pueblo hacia una vida más cercana a Dios. Este encuentro nos recuerda que, cuando vivimos nuestras vidas centradas en Cristo, nuestra sabiduría y acciones pueden ser una luz para los demás, guiándolos hacia Jesús. Al igual que Salomón, estamos llamados a compartir nuestra fe y el amor de Cristo con quienes buscan la verdad. El impacto de la visita de la reina de Saba a Salomón nos muestra que la sabiduría divina es un regalo que no solo enriquece nuestras vidas, sino que también puede tocar las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Los Proverbios de Salomón, sabiduría para la vida. Salomón es el autor de muchos de los proverbios que encontramos en la Biblia, y estos escritos siguen siendo una fuente de sabiduría para las generaciones actuales. Cada proverbio contiene una lección práctica sobre cómo vivir una vida centrada en Dios. Salomón entendía que la sabiduría no era algo para guardar solo para sí mismo, sino para compartir con los demás. Estos proverbios abarcan desde consejos sobre la relación con Dios hasta cómo manejar las relaciones humanas, ofreciendo dirección para todo lo que enfrentamos en la vida. Así como Él compartió sus palabras con su pueblo, nosotros también podemos compartir con nuestra familia y amigos la sabiduría que recibimos de la palabra de Dios.
Los proverbios de Salomón siguen siendo relevantes hoy porque abordan temas universales como la humildad, la justicia, la paciencia y el respeto. Son una forma de predicación que exhorta a las personas a buscar la sabiduría de Dios antes que las riquezas o la fama. Para Salomón, la verdadera riqueza no estaba en los tesoros materiales, sino en el conocimiento y en la capacidad de tomar decisiones basadas en la voluntad del Papá del Cielo. La sabiduría bíblica no solo nos ofrece respuestas para nuestras vidas personales, sino que también nos ayuda a ser mejores amigos, padres y miembros de la comunidad. En nuestros tiempos, cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos recurrir a los proverbios de Salomón en busca de guía y consejo. Estos proverbios no son simples frases, sino verdades profundas que, si se aplican, pueden transformar nuestras vidas. La sabiduría de Salomón no era suya, sino un don de Dios, y su legado sigue guiando a las personas que buscan vivir con integridad, amor y confianza en Jesús. Los proverbios de Salomón, sabiduría para la vida. Salomón es el autor de muchos de los proverbios que encontramos en la Biblia, y estos escritos siguen siendo una fuente de sabiduría para las generaciones actuales. Cada proverbio contiene una lección práctica sobre cómo vivir una vida centrada en Dios. Salomón entendía que la sabiduría no era algo para guardar solo para sí mismo, sino para compartir con los demás. Estos proverbios abarcan desde consejos sobre la relación con Dios hasta cómo manejar las relaciones humanas, ofreciendo dirección para todo lo que enfrentamos en la vida. Así como él compartió sus palabras con su pueblo, nosotros también podemos compartir con nuestra familia y amigos la sabiduría que recibimos de la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón siguen siendo relevantes hoy porque abordan temas universales como la humildad, la justicia, la paciencia y el respeto. Son una forma de predicación que exhorta a las personas a buscar la sabiduría de Dios antes que las riquezas o la fama. Para Salomón, la verdadera riqueza no estaba en los tesoros materiales, sino en el conocimiento y en la capacidad de tomar decisiones basadas en la voluntad del Papá del Cielo. La sabiduría bíblica no solo nos ofrece respuestas para nuestras vidas personales, sino que también nos ayuda a ser mejores amigos, padres y miembros de la comunidad. En nuestros tiempos, cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos recurrir a los proverbios de Salomón en busca de guía y consejo. Estos proverbios no son simples frases, sino verdades profundas que, si se aplican, pueden transformar nuestras vidas. La sabiduría de Salomón no era suya, sino un don de Dios, y su legado sigue guiando a las personas que buscan vivir con integridad, amor y confianza en Jesús. El amor de Salomón por la sabiduría. Desde su juventud, Salomón mostró un profundo deseo de adquirir sabiduría, lo que finalmente lo definió como rey. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, en lugar de pedir riquezas o poder, eligió sabiduría para poder gobernar a su pueblo con justicia. Este amor por la sabiduría revela mucho sobre su carácter y sus prioridades. Entendió que la verdadera grandeza venía de la capacidad de tomar decisiones correctas bajo la guía de Dios. Así como Salomón, nosotros también podemos pedir a Dios que nos conceda sabiduría en nuestras decisiones diarias, confiando en que nos llevará por el camino correcto. La sabiduría de Salomón no era solo una teoría abstracta, sino algo que aplicaba en todas las áreas de su vida. En sus proverbios y enseñanzas, exhortaba al pueblo a confiar en Dios, a buscar la esperanza en los momentos difíciles y a mantener su fe firme. Hoy en día, esta misma sabiduría es igualmente relevante. Cuando enfrentamos incertidumbres o desafíos en nuestras vidas, la oración y la lectura de la Biblia pueden ayudarnos a encontrar la paz y la dirección que necesitamos. Salomón nos enseñó que la verdadera sabiduría proviene de la confianza en Jesús, y cuando ponemos nuestra fe en Él, recibimos la guía necesaria para tomar decisiones correctas. Los errores de Salomón y sus consecuencias. Aunque Salomón fue bendecido con una sabiduría incomparable, también cometió graves errores que trajeron serias consecuencias a su vida y a todo el reino de Israel. Uno de sus mayores errores fue permitir que sus esposas extranjeras lo influenciaran para adorar a dioses paganos, algo que estaba completamente prohibido por los mandamientos de Dios. A lo largo de los años, a medida que su corazón se apartaba de la devoción a Jehová, Salomón permitió la introducción de cultos idólatras en su reino, lo que eventualmente debilitó tanto su liderazgo como la unidad espiritual del pueblo de Israel. Esto nos muestra que incluso los más sabios y bendecidos pueden caer cuando no mantienen una relación constante y fiel con Dios. El pecado de Salomón no solo afectó su relación con Dios, sino que también condujo a la eventual fragmentación de su reino. A pesar de su sabiduría, Salomón ignoró las advertencias divinas y permitió que su corazón se desviara hacia otros dioses, lo que resultó en un debilitamiento espiritual que dejó profundas divisiones en Israel. Como consecuencia, después de su muerte, el reino fue dividido en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá.
la desobediencia de Salomón tuvo un impacto generacional, afectando no solo a su familia, sino a todo su pueblo. Esta lección de la vida de Salomón es una advertencia clara sobre cómo nuestras acciones y decisiones pueden tener repercusiones mucho más allá de lo que imaginamos. Cuando desobedecemos los principios de Dios, no solo sufrimos personalmente, sino que también afectamos a aquellos que están bajo nuestra influencia. En nuestras propias vidas, debemos ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestro entorno. Al igual que Salomón, podemos caer en la tentación de comprometer nuestras creencias por la influencia de otros, pero la Biblia nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, buscando siempre la guía y la protección de Jesús. No obstante, a pesar de sus errores, la historia de Salomón nos enseña que Dios sigue ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento. A lo largo de su vida, Salomón comprendió que el verdadero propósito de su existencia no radicaba en el poder o la riqueza, sino en su relación con Dios. Aunque sufrió las consecuencias de sus decisiones, siempre tuvo la opción de regresar a Dios en arrepentimiento, lo que nos recuerda la gracia infinita del Papá del Cielo. Dios está siempre dispuesto a recibirnos de nuevo cuando nos arrepentimos de corazón. El ejemplo de Salomón es tanto una advertencia como una esperanza. Nos advierte que la sabiduría, sin una relación continua con Dios, no es suficiente para mantenernos en el camino correcto. Pero también nos da esperanza, porque incluso después de habernos desviado, podemos encontrar el perdón y la restauración en los brazos de nuestro Salvador. Al final de su vida, Salomón reconoció sus errores y volvió a la verdad de Dios, lo que nos demuestra que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay una puerta abierta para el arrepentimiento. El arrepentimiento de Salomón. Al final de su vida, Salomón llegó a una profunda comprensión de la futilidad de sus acciones y del vacío que había dejado en su corazón al alejarse de Dios. Aunque había comenzado su reinado con un fuerte deseo de sabiduría y obediencia, fue seducido por los placeres terrenales y las influencias paganas, lo que lo llevó a apartarse de los mandamientos de Dios. Sin embargo, en su vejez, Salomón reflexionó sobre su vida y, a través de su arrepentimiento, reconoció que todo lo que había perseguido fuera de Dios era como vanidad y correr tras el viento. Esta reflexión se plasma profundamente en el libro de Eclesiastés. Salomón, que había tenido todo lo que un hombre podría desear, riquezas, poder, prestigio y sabiduría, finalmente se dio cuenta de que todo era inútil sin una relación sólida con el Papá del Cielo. Su arrepentimiento no fue un acto superficial, sino una transformación interna profunda que lo llevó a reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez de los logros humanos cuando no están orientados hacia el propósito divino. A través de su confesión en Eclesiastés, vemos a un hombre que, habiendo alcanzado el pináculo de la gloria humana, se arrodilla ante Dios, reconociendo que solo en Él hay verdadera paz y propósito. Este arrepentimiento también sirve como un poderoso recordatorio para nosotros, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar al camino correcto. Salomón nos enseña que no estamos definidos por nuestros errores, sino por nuestra disposición a volvernos a Dios y pedir su perdón. La gracia de Dios es infinita, y, como Salomón, todos tenemos la oportunidad de reconocer nuestras fallas y buscar la reconciliación con el Papá del Cielo. A través de la oración, podemos encontrar la redención que tanto anhelamos y volver a caminar en los caminos del Señor. El testimonio de arrepentimiento de Salomón también nos muestra que no debemos esperar al final de nuestras vidas para reconocer la verdad de Dios. Aunque Salomón llegó al arrepentimiento en su vejez, lo ideal es que podamos aprender de sus errores y vivir de acuerdo con los principios de Dios desde ahora. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de remordimiento, sino una acción intencional de volvernos a Dios con un corazón humilde y dispuesto a cambiar. Salomón, al final de su vida, experimentó una transformación espiritual que le permitió ver más allá de las vanidades del mundo. Por lo tanto, el arrepentimiento de Salomón no solo es una historia personal de redención, sino también una lección para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a hacer los ajustes necesarios para alinearnos con la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría, como Salomón aprendió al final, no consiste en lo que acumulamos en la tierra, sino en nuestra relación con el Creador. El legado de sabiduría de Salomón. A pesar de los errores cometidos durante su vida, el legado de Salomón sigue vivo a través de su inmensa contribución a la sabiduría bíblica. Salomón escribió varios de los libros más influyentes de la Biblia, incluidos los Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, cada uno de los cuales ofrece una visión única sobre la vida, el amor, la fe y la búsqueda de la verdadera sabiduría. Su legado de sabiduría ha influido en generaciones, y sus enseñanzas siguen siendo una fuente invaluable de consejo y dirección para quienes buscan vivir una vida plena y centrada en Dios. En el libro de los Proverbios, Salomón comparte lecciones prácticas sobre cómo vivir de manera justa, con integridad y en obediencia a Dios.
Estos proverbios, aunque escritos hace miles de años, contienen principios atemporales que aún se aplican a nuestras vidas hoy. Salomón entendía que la verdadera sabiduría no consiste simplemente en acumular conocimiento, sino en aplicar ese conocimiento en la vida diaria. A través de los proverbios, nos anima a buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras finanzas, y nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cantar de los Cantares, por otro lado, ofrece una perspectiva profundamente poética sobre el amor y el matrimonio. A través de este libro, Salomón exalta la belleza del amor entre un hombre y una mujer, mientras también nos recuerda el amor perfecto de Dios por su pueblo. Cantar de los Cantares es un recordatorio de que el amor verdadero y puro solo puede florecer cuando se basa en la fidelidad y en los principios de Dios. En él, vemos el reflejo del amor de Cristo por su iglesia, un amor que es incondicional y eterno. Por último, en el libro de Eclesiastés, Salomón ofrece una reflexión más filosófica y existencial sobre la vida. Habiendo experimentado todas las riquezas y placeres que el mundo tenía para ofrecer, Salomón concluyó que todo es vanidad si no está fundamentado en una relación con Dios. Este libro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos persiguiendo cosas que realmente importan. Salomón nos enseña que, al final del día, lo único que realmente tiene valor es temer a Dios y guardar sus mandamientos, pues eso es lo que da sentido a nuestras vidas. El legado de sabiduría de Salomón sigue siendo una fuente de inspiración y dirección para millones de personas en todo el mundo. Sus enseñanzas nos recuerdan la importancia de vivir con propósito y de buscar siempre la guía de Dios en cada decisión que tomamos. A través de sus escritos, Salomón nos dejó un tesoro de sabiduría que, si lo aplicamos, puede transformar nuestras vidas y acercarnos más al propósito que Dios tiene para nosotros. Y aunque su vida estuvo marcada por altibajos, su legado nos enseña que la verdadera sabiduría proviene de Dios y se manifiesta cuando vivimos en obediencia a sus principios. A través de los proverbios, Salomón deja claro que una vida de integridad, confianza y amor por la palabra de Dios es el camino hacia la verdadera prosperidad. Y en Eclesiastés, él concluye con una verdad que todos debemos llevar en el corazón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. A lo largo de los siglos, las palabras de Salomón han resonado en corazones, mentes y almas que buscan el verdadero sentido de la vida. Su sabiduría no se trataba solo de gobierno o justicia terrenal, sino de algo más profundo, como vivir en armonía con el Creador y con los demás. Esta es la esencia de su legado. Nos enseña que, aunque seamos imperfectos, al mantener una conexión fiel con Dios, podemos dejar una huella eterna de fe y sabiduría que impactará a futuras generaciones. La influencia de Salomón en la historia de Israel. Salomón no solo fue un rey sabio, sino que su reinado marcó profundamente la historia y la identidad espiritual de Israel. Bajo su gobierno, Israel alcanzó un nivel de paz, prosperidad y prestigio internacional nunca antes visto. Su sabiduría y sus decisiones justas no solo beneficiaron a su pueblo, sino que también hicieron que otros reinos reconocieran el poder de Dios manifestado a través de su liderazgo. Israel se convirtió en una nación próspera y respetada por los reinos vecinos, y esto fue, en gran medida, gracias a la devoción de Salomón en sus primeros años hacia el Papá del Cielo. Uno de los mayores legados de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, que se convirtió en el centro de la adoración y la vida espiritual de Israel. Este templo no solo simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo, sino que también era un lugar de refugio espiritual donde las personas podían orar, buscar la guía de Dios y ofrecer sacrificios. El templo fue uno de los proyectos más ambiciosos de Salomón y representaba el corazón de la relación de Israel con Dios. Con su construcción, Salomón cimentó una herencia espiritual que perduraría por generaciones. Sin embargo, la influencia de Salomón también tuvo un lado oscuro. A medida que su corazón se apartaba de Dios, Israel comenzó a fragmentarse internamente. Las influencias extranjeras que Salomón permitió en su reino, en forma de ídolos y prácticas paganas, debilitaron la fe de su pueblo y prepararon el terreno para la eventual división del reino después de su muerte. Esta división dejó una profunda cicatriz en la historia de Israel y fue una de las consecuencias de las decisiones tardías de Salomón. Aún así, el impacto de su sabiduría y liderazgo en los primeros años de su reinado sigue siendo una parte importante de la historia bíblica. La vida de Salomón nos enseña que, aunque nuestras acciones pueden tener grandes repercusiones, Dios sigue siendo fiel y su plan siempre prevalece. Incluso en medio de la división y el caos, el legado de sabiduría y justicia de Salomón continuó influyendo en los reyes posteriores y en la identidad del pueblo de Israel. A través de sus escritos y de las lecciones aprendidas de su reinado,
Salomón sigue siendo una figura central en la historia de la fe y la obediencia a Dios. El fin del reinado de Salomón. Los últimos años del reinado de Salomón fueron testigos de las consecuencias de sus decisiones alejadas de Dios. Aunque su gobierno comenzó con una devoción firme hacia el Papá del Cielo, hacia el final de su vida, Salomón permitió que las influencias externas, especialmente de sus esposas extranjeras, lo llevaran a adorar a otros dioses. Este alejamiento espiritual no solo trajo caos a su vida personal, sino que también desestabilizó a Israel, dividiendo al reino y debilitando su unidad como pueblo escogido de Dios. El fin del reinado de Salomón nos enseña que, por mucho poder y sabiduría que tengamos, si nos apartamos de los principios de Dios, enfrentaremos consecuencias inevitables. Las múltiples alianzas matrimoniales que Salomón formó con mujeres extranjeras trajeron consigo la introducción de cultos paganos, que lentamente erosionaron la espiritualidad de Israel. Como resultado, el pueblo se volvió más vulnerable a la idolatría, y la fortaleza que una vez fue Israel comenzó a desmoronarse, preparándose para la división que vendría tras la muerte del rey. Sin embargo, incluso en medio de este declive espiritual, hay una lección importante que podemos aprender del final de la vida de Salomón: la importancia de regresar a Dios. Aunque cometió errores significativos, su reflexión final en Eclesiastés muestra que Salomón reconoció la futilidad de perseguir los placeres del mundo sin Dios. Su arrepentimiento y su llamado a temer a Dios y obedecer sus mandamientos nos recuerdan que siempre hay espacio para volver a Dios, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. El fin de su reinado no solo marca el declive de una era gloriosa, sino también el comienzo de un nuevo entendimiento de la importancia de la obediencia a Dios. A través de las lecciones aprendidas de su vida, Salomón nos deja un testimonio sobre cómo las decisiones que tomamos hoy pueden tener un impacto duradero en el futuro. Aunque su reino se fragmentó, su legado de sabiduría y su arrepentimiento al final de su vida siguen siendo un faro para aquellos que buscan vivir conforme a los principios de Dios. Las reflexiones de Salomón en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es quizás una de las obras más profundas y existenciales que dejó Salomón, ofreciendo una perspectiva madura y reflexiva sobre la vida y su propósito. Después de una vida llena de riquezas, placeres y poder, Salomón llegó a la conclusión de que todo lo que había perseguido era vanidad y correr tras el viento, si no estaba fundamentado en una relación con Dios. Este libro no es solo una reflexión personal, sino una advertencia para todos aquellos que buscan sentido en las cosas temporales del mundo. En Eclesiastés, Salomón se enfrenta a las grandes preguntas de la vida y llega a la conclusión de que todo carece de significado sin la dirección y el propósito divino. En el transcurso de los capítulos, Salomón habla sobre el paso del tiempo, la inevitabilidad de la muerte y la futilidad de los esfuerzos humanos cuando se busca satisfacción en las cosas terrenales. Todo lo que él había acumulado en términos de riquezas y logros no pudo llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Esta es una de las grandes enseñanzas de Eclesiastés, que sin Dios, incluso la vida más exitosa se siente vacía y sin propósito. Salomón, en su sabiduría adquirida a través de la experiencia, exhorta a las futuras generaciones a buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. El mensaje central de Eclesiastés es claro: el verdadero sentido de la vida no se encuentra en las posesiones, el poder o los placeres, sino en vivir una vida de obediencia y reverencia a Dios. Salomón llega a la conclusión final de que el deber del ser humano es temer a Dios y guardar sus mandamientos, ya que eso es lo único que da sentido y propósito a la existencia. Este libro nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que realmente estamos persiguiendo en la vida y si estamos buscando llenar nuestro vacío con cosas temporales en lugar de la relación eterna con el Papá del Cielo. Eclesiastés es una obra que sigue resonando hoy en día, y las reflexiones de Salomón nos desafían a examinar nuestras prioridades y a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Es un recordatorio de que la verdadera satisfacción no se encuentra en lo que poseemos o logramos, sino en nuestra relación con nuestro Creador. La sabiduría final de Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Al final de su vida, después de haber reflexionado sobre todos sus logros y fallos, Salomón dejó una instrucción simple pero poderosa para las generaciones futuras: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Esta declaración resume toda la sabiduría que Salomón adquirió a lo largo de su vida. Después de haber experimentado el poder, la riqueza, el placer y el conocimiento, llegó a la conclusión de que nada de eso tenía verdadero valor si no se vivía en obediencia a Dios. Esta instrucción no era simplemente un consejo, sino un llamado urgente a todos aquellos que buscan el verdadero sentido de la vida. Para Salomón, temer a Dios no significaba tenerle miedo, sino vivir con una reverencia profunda, respetando sus mandamientos y alineando nuestras vidas con su voluntad. Esta es la clave para vivir una vida plena y significativa. Salomón aprendió, después de sus desvíos y errores,
que solo en Dios se encuentra la verdadera paz, el propósito y la sabiduría que da sentido a la vida. Este mensaje final de Salomón sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que, en un mundo que nos empuja constantemente a perseguir el éxito material, la fama y los placeres, el verdadero éxito y la realización solo se encuentran cuando vivimos conforme a los principios de Dios. Su declaración final es una guía para todos nosotros, invitándonos a volver a lo esencial, amar y obedecer a nuestro Creador, porque eso es lo que realmente define nuestra existencia.